Geológica de Extremadura. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva actividad de la Asociación Geológica de Extremadura. Esta actividad es una de las actividades no presenciales programadas por nuestra asociación durante la pandemia. Debido a los requisitos que hay por el tema sanitario, pues decidimos al comenzar todo esto del COVID, bueno, pues que suspendíamos todas las actividades presenciales y nos íbamos a centrar en hacer actividades no presenciales, online, para que todo el mundo pueda disfrutar también de otra forma del conocimiento y de la geología, la mineralogía y el patrimonio minero. Y creo que ha sido un acierto porque está teniendo muy buen resultado y yo creo que este tipo de actividades han venido ya para quedarse. Bueno, os explico un poco cómo va a ser este webinar. Para el que no sepa lo que es un webinar, es un seminario online. Deciros que el seminario va a ser grabado y se va a subir a la página web de la Asociación Geológica de Extremadura, la www.agex.org. Empezará primero la exposición y una vez que termine la exposición va a haber un tiempo después para hacer preguntas y para hacer debate. Lo que he dicho antes, por favor, que para no distraer la atención, apagamos los micros y las cámaras y bueno, así va a funcionar, poco más que decir. Voy a presentaros al ponente, que como siempre, la verdad es que contamos con unos ponentes que es una suerte tenerlos y más sobre todo porque en este tiempo son amigos además y encima nos están ayudando muchísimo con todo este tema de difusión de la geología. En el caso de hoy, el ponente es el doctor Santos Barrio Sánchez. Él es ingeniero técnico de minas y doctor en geología, premio extraordinario de doctorado. Los últimos 4 años trabaja como profesor asociado del Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca en el área de cristalografía y mineralogía. Ha desempeñado otras tareas y hace también consultorías para empresas dentro de campañas de investigación de oro. Actualmente trabaja en un proyecto que consiste en el estudio de minas romanas inéditas en Ciudad Rodrigo, en la Sierra de Camaces. Y bueno, a poco que busquéis un poquito por ResearchGate y otros tipos de sitios donde se indexan las revistas, vais a poder ver que tiene bastantes artículos sobre análisis morfológicos y de composición del oro aluvial, por ejemplo. Ahora mismo está en 3 proyectos que deben salir casi que antes de final de año, por lo que me ha comentado. Y bueno, pues no voy a dilatar más la presentación. Muchas gracias a todos y os dejo con Santos. Espero que sea de vuestro agrado y nada, vamos a disfrutar. Bueno, como se nota que eres amigo, voy a comenzar compartiendo. Voy a ver si se ve todo bien. Vosotros me confirmáis ahora si lo veis. Perfecto. ¿Sí? ¿Veis bien la presentación? Sí, perfecto. Bueno, pues nada. Antes de comenzar, quiero agradeceros a ti, Luis Francisco, que te conozco ya hace tiempo, y al resto de la organización, bueno, pues la invitación que me habéis brindado para colaborar en vuestros webinars. Y bueno, espero que os guste lo que os voy a comentar, lo que voy a contar y sobre todo que os resulte entretenido. El oro es un tema verdaderamente apasionante y seguro que nos hemos juntado hoy unos cuantos amantes de este metal. Así que nada, vamos a comenzar directamente. He dividido la presentación en una serie de capítulos. Comenzamos con una pequeña introducción al tema para situarnos. Bueno, pues en el estudio genético de mineralizaciones auríferas primarias, de lo que disponemos es tanto de la propia mineralización como del encajante, ¿no? Y las relaciones que se establecen entre ambos, por lo que se pueden llevar a cabo diferentes estudios para conocer las características de su formación. Sin embargo, cuando estos depósitos erosionan y el oro pasa a los sedimentos, perdemos estos materiales, perdemos esta información y es más difícil obtener los datos necesarios para recomponer su historia, para conocer cómo ha tenido lugar el origen primario, ¿no?, de este oro.
Sin embargo, estas muestras de oro que encontramos en ambientes sedimentarios conservan características primarias muy importantes, como son la composición química, contienen en su interior inclusiones de otros minerales que permiten establecer, por ejemplo, la paragénesis, y presentan restos de otros materiales, como puede ser restos del cuarzo filoniano, como es el caso de los ejemplos que vamos a ver a lo largo de la presentación. También el estudio de la morfología y la superficie nos dan aspectos sobre el transporte, los procesos que ha sufrido el oro una vez que ha pasado a los sedimentos, ¿no? Bueno, pues con todos estos datos lo que se establecen son una serie de signaturas químicas, signaturas morfológicas que van a ser características de cada yacimiento y que nos van a permitir bueno, pues obtener datos acerca, por ejemplo, de las áreas fuente. Podemos establecer diferentes poblaciones en base a composición química o en base a su morfología, determinar distancias de transporte y conocer si solamente el oro que encontramos en este depósito sedimentario procede de una sola mineralización o si por el contrario, por ejemplo, pues tenemos varias que no se conocen. Bueno, ejemplos de este tipo y vamos a ver, o sea, de lo que se trata en la presentación es exponer una serie de trabajos que se pueden llevar a cabo sobre este tipo de muestras para extraer todos estos datos, ¿no? Y recomponer toda su historia. Como ejemplos vamos a ver dos de los placeres más importantes que hay a nivel de la península. Son sin duda los más importantes de Extremadura. Uno de ellos es el más importante de la península ibérica, que es Casas de Don Pedro. Entonces vamos a ver qué problemas surgen, cómo se pueden resolver, qué trabajos podemos llevar a cabo para obtener todos estos datos. Para entrar en materia vamos a comenzar por el contexto geológico y vamos a ver un poco la tipología de los yacimientos auríferos que podemos encontrar en esta zona de Extremadura. Nos vamos a centrar solo en la parte extremeña, ¿no? de que es donde se encuentran Casas de Don Pedro y Santibáñez el Alto, estos dos depósitos de los que vamos a hablar. Bueno, en la figura de la imagen vemos representados los dos indicios. Nos encontramos en la zona centroibérica, concretamente en el denominado dominio del complejo esquisto-grauwáquico. En la figura de la derecha lo tenemos ampliado. Esta figura está recortada, pertenece a otra mayor. Como veis, los números de los indicios que aparecen representados, que son indicios auríferos. No sé si veis el puntero, pero voy a sacar el puntero. Ahora. Bueno, los indicios auríferos aparecen representados sobre este mapa geológico. No son números correlativos, faltaría la parte norte, que es la de Salamanca, pero la he recortado expresamente para esta presentación. Entonces, el límite por el norte es provincial, pasamos a la zona de Salamanca, y el límite inferior, el límite por el sur, es un límite geológico, que es la falla de Peraleda-San Pedro de Mérida. ¿Qué características geológicas encontramos o qué materiales encontramos en esta zona? Bueno, pues principalmente el basamento está constituido por metasedimentos que pertenecen a este complejo esquisto-grauwáquico de edad neoproterozoico cámbrico inferior. Son estas manchas de este color ocre crema, no sé muy bien qué color deciros, por donde estoy pasando el puntero. En estos materiales encajan abundantes intrusiones plutónicas de edad varisca tardivarisca, que en ocasiones están relacionados con la propia formación de yacimientos auríferos, sobre todo en esta zona norte de Cáceres. Tenemos también otros materiales que abarcan edades desde el ordovícico hasta el carbonífero, en ocasiones también relacionados con la mineralización, como es la codosera. Esta mineralización está dentro de materiales de esta edad, o en Casas de Don Pedro, donde existe un relieve de cuarcitas ordovícicas que está directamente relacionado con el proceso formador de estos depósitos secundarios. Bueno, pues además de estos materiales tenemos materiales sedimentarios de edad cenozoica que corresponden a las cuencas de Moraleja, la cuenca de Coria, la cuenca del Tajo y la cuenca del Guadiana. ¿Qué observamos como interesante dentro de este mapa? Bueno, pues que la mayoría de los indicios auríferos se concentran en la zona noroeste de la provincia de Cáceres. Existen otras áreas importantes como la codosera, que ya he mencionado, y ahora pues Casas de Don Pedro, que veremos a continuación. Bueno, ¿qué tipos de yacimientos encontramos? Por un lado, tenemos la mineralización primaria. Fundamentalmente son filones de cuarzo con cantidades variables de sulfuros. Podemos hacer una subdivisión en cuanto a los tipos de sulfuros que encontramos asociados al oro en esos filones. Por ejemplo, tendremos filones de cuarzo con arsenopirita o pirita, fundamentalmente, que los encontramos en esta zona noroeste de Cáceres, también en la zona de la codosera. Vemos en esta imagen una de estas minas, por ejemplo, en Valverde del Fresno, la zona de los Vieiros.
aquí tenemos una partícula de oro dentro del cuarzo. Aquí el sulfuro principal es la arsenopirita, que está bastante alterada. No aparece en la imagen, pero se encuentra ahí, ¿no? Otro ejemplo lo encontramos en la mina del Chivote, en Calzadilla, que está por esta zona. En estos filones hay más abundancia de estos sulfuros tipo arsenopirita y pirita, y el oro también está libre, asociado a la arsenopirita sobre todo y en la red cristalina de esta. Luego también tenemos otro tipo de filones donde los sulfuros, además de estos que he mencionado, puede haber también pirrotina. El oro está directamente asociado a mineralizaciones de antimonio. Es el caso de las minas de Marirrosa y Portoviejo, por ejemplo. Son claros ejemplos de este tipo, en el que el oro está directamente asociado a este antimonio en forma de antimonita o fases tardías como boulangerita o tetraedrita. Otra mineralización que vamos a encontrar de antimonio se encuentra en Casas de Don Pedro. En Casas de Don Pedro destaca la presencia de dos tipos de yacimientos, tanto el primario como el secundario, que veremos a continuación. El primario está explotado en multitud, se ven en multitud de restos de explotaciones de época antigua, sobre todo de época posiblemente romana. Los datos todavía de la explotación no están muy concretados. Bueno, pues esta explotación, al igual que el resto de mineralizaciones primarias prácticamente en toda Extremadura, que han sido explotadas ya durante la época romana. Bueno, la explotación más importante que encontramos en Casas de Don Pedro es Las Morras. En su interior se observan filones, podemos ver esos filones de cuarzo, sin embargo, al menos en nuestras prospecciones, no hemos llegado a localizar oro in situ. Hasta hace poco tiempo hubo una empresa emplazada en estos terrenos, ¿no?, realizando también investigación para oro, y no tuvieron tampoco resultados muy positivos. Bueno, pues esta determinación de la Asociación de Oro Antimonio procede de una serie de muestras que se han encontrado en los alrededores, que son unos fragmentos de cuarzo con oro, donde se observa una mineralización de antimonio. Como esto lo veremos un poquito más adelante. Los siguientes depósitos que encontramos son secundarios, los de tipo placer. Tenemos placeres asociados sobre todo a las zonas donde más mineralización primaria tenemos. De nuevo, el noroeste de Cáceres, la zona de la Codosera y la zona de Casas de Don Pedro en Badajoz. Ejemplos de ellos, bueno, pues el arroyo Fresnedoso, que yo creo que casi todos conoceréis, es el sitio habitual para ir a aprender a batear, ¿no? Se trata de unos sedimentos cuaternarios con un enriquecimiento en oro bastante raro, o sea, bastante alto, inusual. Otro ejemplo quizás no tan conocido son el denominado Sierra de Marifranca, se encuentra cerca de Coria, donde se han explotado ya también en época romana estos depósitos terciarios, ¿no?, que contienen oro. Una característica de estos placeres es que el tamaño de grano del oro es muy fino, son pequeñas partículas. Sin embargo, lo que vamos a tener en los placeres que vamos a ver a continuación es todo lo contrario. Los tamaños de partículas finas son difíciles de conseguir, difíciles de concentrar, puedes batear, puedes encontrar, pero son difíciles, es muy difícil conseguir un número de muestras que te permita realizar estudios con una validez estadística. Sin embargo, las muestras de oro, pues las localizas más fácilmente, entre comillas. Bueno, pues estos yacimientos son Casas de Don Pedro y Santibáñez el Alto, que está ahí donde esa flechita. Aquí tenemos una imagen de Casas de Don Pedro, cómo es el perfil que se observa, ¿no?, en esta zona. Tenemos en la base las pizarras alteradas y encima una delgada capa de material sedimentario, que son una especie de conglomerado. Y este es el aspecto de alguna de las zonas donde se puede localizar muestras en Santibáñez el Alto. Vemos la gran cantidad de cantos que presentan estos depósitos. ¿Qué características tienen? Bueno, pues es como he mencionado anteriormente, pues el tamaño de las muestras, de las pepitas y la gran cantidad de ellas que han aparecido, ¿no? Ejemplos que destacan, pues este fragmento de cuarzo con oro de hasta 80 kilos de peso, donde el oro se ve a simple vista. Y esta pepita, que es la Doña Josefa, que yo creo que también muchos conoceréis, que es la mayor muestra de oro, la mayor pepita que se conserva de la península ibérica. Aquí una pequeña imagen de diferentes muestras obtenidas en estos dos placeres pertenecientes a la colección Rivas Sanabria. Bueno, ¿cómo es la geología en concreto de estos depósitos? En la zona de Santibáñez el Alto
lo que tenemos es predominio de estos metasedimentos del complejo esquisto-grobáquico, que limitan por el norte con unos afloramientos graníticos y una zona de metamorfismo. Están separados por una falla y nos encontramos en el borde noreste de la cuenca de Moraleja. Los materiales donde se encuentra el oro en esta zona no están bien definidos, no aparecen cartografiados porque son de muy poco espesor, están muy erosionados, muy desdibujados y no han sido estudiados en profundidad hasta ahora. Los estudios que se han realizado, tanto de la disposición de la estratigrafía, ¿no?, y de la composición de estos niveles, han permitido relacionar depósitos que se encuentran en toda la zona con una serie de terrazas de edad Pleistoceno que se encuentran asociadas al río Arrago. Por lo que se cree que este oro se encuentra en antiguas terrazas que actualmente están erosionadas. No aparecen en la cartografía pues porque no tienen entidad para ser cartografiables. En Casas de Don Pedro lo que tenemos es una situación similar, en la que el basamento está formado por estas mismas pizarras del complejo esquisto-grobáquico. Tendríamos en la parte noreste, está tapado parcialmente por la leyenda, un resalte, es una sierra de cuarcita ordovícica, que es la Sierra de la Chimenea. Y luego tenemos diferentes materiales sedimentarios que están cubriendo parcialmente estas pizarras. Parte de ellos proceden de la propia erosión de estas cuarcitas ordovícicas, ¿no? Y los materiales que van a englobar el oro en esta zona son estas manchas con estas flechas o estas indicaciones en rojo, ¿vale? Que es un glacis rojo que procede pues, del desmantelamiento de la propia sierra. En esta zona, además, hay que destacar la presencia de abundantes restos de mineralizaciones primarias que han sido explotadas en época antigua, como también he mencionado anteriormente. Las morras sería este índice de aquí, que es el más importante. Bueno, ¿cómo estudiamos estos sedimentos? Pues cuando encontramos muestras, lo que hacemos es excavar. Excavamos hasta llegar al basamento para ver qué relación hay y cómo se disponen los sedimentos. Vemos que este es un perfil de Casas de Don Pedro, este sería un perfil de Santibáñez el Alto. La disposición es muy similar, la estructura es muy parecida. En la zona inferior tendríamos el regolito, es decir, los materiales alterados de las pizarras. Mayor alteración en la zona superficial y la alteración va disminuyendo en profundidad. También tenemos aquí este regolito. Y luego tenemos un depósito sedimentario. En este caso sería un glacis. En este de aquí son esos restos, estas posibles terrazas erosionadas. En Casas de Don Pedro, además, podemos hacer una distinción entre un nivel con mayor proporción de matriz y un nivel con mayor proporción de cantos. En Santibáñez es más difícil hacer esa diferenciación, el material está mucho más, pues está dispuesto de una forma más heterogénea, no hay una disposición principal. Y por último tendríamos una zona de cobertera, en ambos casos, donde se encuentra la vegetación y que generalmente es el material que se remueve cuando estos terrenos se aran, porque hay actividad, ¿no? Hay cultivos. ¿El oro dónde lo vamos a encontrar? Pues en cualquiera de estas partes de los sedimentos de las dos zonas. Bueno, pues una vez que tenemos caracterizadas los diferentes niveles de los perfiles, cogemos muestras en cada uno de ellos y separamos por fracciones de tamaño. Las fracciones que nos van a interesar son la fracción de tamaño arcilla, la fracción de tamaño de grano arena y gravas y bloques. En el caso de este nivel de gravas, de los niveles que hemos visto anteriormente, vamos a hablar en concreto de las arcillas y las arenas, que son quizás los más interesantes y los que vamos a comprender un poco mejor. En cuanto a las arcillas, lo que hacemos es, para su caracterización, las separamos, las analizamos por difracción de rayos X. Lo que nos va a dar es la serie de minerales que componen esa fracción de tamaño de grano. Vemos una serie de filosilicatos, que son hillita, vermiculita, clorita y mamorillonita, y luego otros minerales como cuarzo, feldespato potásico y albita. Vemos que esta serie de minerales es igual en ambas zonas. Bueno, salvo el caolín, que aparece en Casas de Don Pedro, pero aparece en cantidades muy pequeñas, es prácticamente anecdótico. En ambos casos prácticamente los minerales son los mismos y son característicos de los productos de alteración de las pizarras. Luego, estos minerales proceden directamente de la alteración de estos metasedimentos. En cuanto a las arenas, vamos a obtener ya más diferencias. Por un lado, tenemos una fracción que es común. Por ejemplo, tenemos fragmentos de pizarras, cuarzo, ilmenita, turmalina, albita, moscovita, circón, rutilo,
feldespato potásico, piritas oxidadas, partículas de oxidróxidos de hierro. Digamos que esta mineralogía es similar en ambos casos. Sin embargo, en Santibáñez aparece un gran... Bueno, he puesto unos cuantos y hay muchos más. Hay una diferencia mineralógica respecto a Casas de Don Pedro. Eso es simplemente porque en el área de Santibáñez tenemos más materiales que están aportando sedimentos que en Casas de Don Pedro. Santibáñez en alto, además, tenemos los propios metasedimentos y además tenemos varios granitos y una zona con materiales metamórficos, que es de donde proceden todos estos. Y además casiterita, porque asociados a esos granitos también hay mineralizaciones de estaño y wolframio. Bueno, pues aquí hay diferencias ya entre ambos depósitos. Aquí hay algunas imágenes que he puesto para que, bueno, cómo se observan estos concentrados de arenas al binocular, ¿no? Pues tendríamos el cuarzo, circón, el rutilo, la pirita, cristales de anatasa, granates. Esta casiterita está determinada mediante una lámina delgada al microscopio. Ilmenita y turmalina. Algunos ejemplos de cómo se caracterizan estos materiales. Bueno, ¿cómo se muestrea? El muestreo que realizamos es fundamentalmente combinando diferentes técnicas. Aunque la más importante para nosotros es el detector de metales, porque el detector de metales nos permite obtener una fracción de tamaños que mediante la batea no se puede conseguir. Pero bueno, esto es un tema que vamos a ver ahora. Hay una dualidad ahí importante. Con el detector tenemos muchas ventajas, pero también inconvenientes. Una de estas ventajas es que podemos barrer mucha superficie, podemos investigar un gran volumen de material, ¿no? Y por el contrario, ¿qué sucede? Tenemos un sesgo importante en la fracción de tamaños. El detector, por muy bueno que sea, va a llegar a un límite inferior de longitud o de peso en el que no va a detectar ciertos tamaños de oro. Entonces, producimos un sesgo. Necesitamos combinar con la batea, ¿no? Para obtener ese tipo de muestras que no llegamos a ver con el detector. Otro problema es la pericia del operario. Es decir, hay que tener una cierta experiencia para no perder muestras por el camino y no producir además un sesgo dentro de las muestras que podemos obtener. Bueno, aquí he puesto una imagen de 3 pepitas recién sacadas, ¿no? El aspecto que tienen. Y bueno, esta es muy curiosa porque en algunos casos hemos llegado a encontrar las pepitas a simple vista. Bueno, vas mirando hacia el suelo y las ves, están desenterradas. Bueno, pues como comentaba, hay que combinar la técnica del detector con otras técnicas que nos permitan recoger fracciones de oro de menor tamaño, pues es la batea o el canal. ¿Qué sucede? Que, bueno, también tenemos un problema y es que estamos limitados por la presencia de agua. No todos estos depósitos están relacionados con cursos activos y en ocasiones tienes que coger las muestras y llevártelas a batear a otro sitio o traer agua, hacerlo al revés. Pero además hay que considerar que necesitamos, o sea, se considera que la cantidad mínima aceptable para un estudio de este tipo en cada punto de muestreo debe ser 1 metro cúbico de sedimento, lo cual acarrear estas muestras puede ser bastante complicado. En cualquier caso, combinamos las dos técnicas y obtenemos todas las fracciones de grano, o sea, de pepitas y de partículas que aparecen en esos sedimentos. ¿Qué cosas tienen en contra también estas dos técnicas? Bueno, pues sobre todo la regulación y que hay que obtener permisos para todo. El detector está ampliamente regulado en cualquier zona de España, sobre todo si estás en zonas delicadas, entonces necesitas un permiso especial para su utilización. Y la batea lo mismo. La batea hay un vacío legal un poco mayor, pero necesitamos los permisos de la Confederación y de autoridades competentes según en qué zona nos encontremos. O sea que es importante tener eso en cuenta a la hora de ir al campo a buscar nuestras muestras. Bueno, pues una vez que hemos muestreado, vamos a ver qué tipos de muestras encontramos en los dos ejemplos de los que vamos a hablar, ¿no? En Casas de Don Pedro tenemos pepitas que pueden ser alotriomorfas, o nosotros hemos denominado alotriomorfas para podernos entender. Se denominan así a estas pepitas que no tienen una morfología primaria característica, es decir, sus rasgos primarios han desaparecido debido al transporte por la abrasión, se han ido redondeando por golpeo, se han aplastado, se han deformado a medida que han ido avanzando a lo largo de su transporte. Sin embargo, en Casas de Don Pedro también se han encontrado muestras cristalizadas, donde el oro se conserva tal cual. O sea, las muestras apenas han sufrido transporte y conservan esos rasgos primarios cristalinos. Pueden ser desde grupos de cristales, como este ejemplo, hasta monocristales, como este o este de aquí, o este de aquí.
En Santibáñez del Alto esto no sucede, solamente se han encontrado pepitas de este tipo, pepitas alotriomorfas, que no conservan esa morfología primaria. Bueno, en este gráfico es un gráfico que he rescatado de otro trabajo. Para entonces habíamos representado una serie de muestras de las que disponíamos entonces. ¿Qué podemos observar y que sucede independientemente del número de muestras que tengas? Es que la mayoría de estas muestras se encuentran en este rango, ¿no?, de pesos. Hemos representado el peso con el número de muestras que encontramos. La mayor parte de las muestras que encontramos pertenecen a un rango de entre 0,10 gramos, desde 0,1, ¿vale?, hasta 3,4 gramos. Por encima ya son más anecdóticas y se va, pues como veis, se va difuminando su presencia hasta entonces una pepita que se había encontrado de 40 gramos. En Casas de Don Pedro encontramos un tipo de muestra muy especial que nos ha ayudado mucho a interpretar el yacimiento en esta zona. Son fragmentos de cuarzo filoniano con oro. He puesto el ejemplo de dos fragmentos en concreto que son muy importantes. Este es un fragmento de 35 kilos en el que podemos observar en una de su superficie, parte de su superficie, oro rellenando huecos, oro visible de más de 1 centímetro de longitud. Y si le diéramos la vuelta encontraríamos una pequeña geoda, como la que tenemos aquí, con cristales bien formados y un cristal en su interior. ¿Por qué es importante? Porque podemos ver la disposición del oro dentro de este filón. Este filón es lo que encontraríamos encajado dentro de esas pizarras. Sin embargo, no lo llegamos a ver, sino que lo encontramos ya desmantelado entre los sedimentos. Bueno, pues si este oro se desprende de esta superficie, lo que tendríamos son pepitas alotriomorfas. Pero si este oro se desprende de esta geoda, lo que tendríamos serían pepitas idiomorfas. Este otro ejemplar que tenemos es una muestra más pequeña. Vemos varios puntos de oro rellenando estas fracturas, estos huecos. Y en este caso, el oro no rellena una fractura, sino un espacio dejado por un mineral previo. Analizando esta otra zona, resulta que se trata de un mineral de alteración de antimonio, que es oxiplumboromeita, y está relacionado también, está asociado a óxidos de hierro y a oro. Es decir, existe una mineralización de antimonio asociado al oro en estos filones. Luego ya encontramos más diferencias entre ambos placeres. Bueno, una vez que tenemos las muestras pasamos a estudiarlas. Los dos estudios principales que hacemos son un estudio morfológico textural, es decir, vamos a estudiar la superficie, cómo es la superficie de estas muestras, y luego la morfología, ¿no?, la morfología de las mismas. Y por otro, el otro estudio que hacemos es un estudio textural interno y composicional, que será la siguiente parte que veremos. Comenzamos estudiando las muestras en superficie. He puesto un ejemplo de una pepita en una fotografía normal, con una cámara normal. Y esto que tenemos aquí es otra pepita, pero es una fotografía en el microscopio electrónico de barrido. ¿Cuál es la característica principal de la superficie de todas las pepitas? Bueno, pues aparte del color, que ya lo conocemos, esa superficie va a ser muy rugosa, ondulada, y vamos a encontrar diferentes características que nos van a dar mucha información. Una de ellas, por ejemplo, pueden ser restos de caras cristalinas, restos de evidencias de cristalización primaria, que permanecen a pesar del transporte, porque podemos encontrar alojados en huecos donde la erosión no entra, ¿no?, y prevalecen. ¿Qué más podemos encontrar? Sobre todo marcas de transporte, como las que vemos aquí. Son arañazos y golpeos de otras partículas que se encuentran en los sedimentos y que van modificando la morfología tanto la morfología de la pepita como la superficie. La van puliendo, la van erosionando, la van desgastando. Otra textura que podemos encontrar en la superficie es esta especie de porosidad que se debe a una disolución parcial que sufre el oro en los ambientes en los que se encuentra, ¿no?, estos ambientes secundarios. Hablaremos de esto un poquito más adelante. Más cosas que podemos observar en la superficie son los minerales en los que se encuentra asociado, aparte del propio cuarzo filoniano. En este caso, lo he puesto, es muy significativo, y también lo trataremos en profundidad un poquito más adelante, es la existencia de una serie de agregados de óxidos de hierro con filosilicatos, donde, si vamos ampliando, es una secuencia en la que vamos ampliando, fijaos, estamos a un zoom de 50 micras, todas estas manchas blancas corresponden a pequeñas partículas alotriomorfas de oro, de micras de tamaño, que se encuentran dentro de estos óxidos de hierro.
Este es un análisis que se realiza en estos óxidos, donde vemos la presencia de hierro, de aluminio, de oxígeno. Se ha ido la voz, no sé. Santos, te hemos dejado de escuchar. ¡Vuelve! Santos, tienes silenciado el micrófono. A ver. Habla ahora, Santos. Lo sigues teniendo ahora. Ahora. Vale, disculpad, he debido darle al botón de... Sí, me debe estar hacia adelante. Bueno, no pasa nada. ¿Hasta dónde me habéis escuchado o entendido? Un momentito, te escucho con retorno, te escucho con... Se solapa el audio. Pues no lo sé. A ver. ¿Ahora? Se solapa porque hay micrófonos encendidos. Apagar todos los micrófonos. ¡Voy! Yo creo que ya, ¿no? Sí, perfecto. Vale, pues disculpad, hombre, que le he dado ahí algún botón sin querer y no me he dado cuenta. ¿Dónde os habéis... ¿Dónde nos hemos quedado? Estamos viendo en el análisis, en el gráfico vale. del aluminio, de los componentes. Venga, pues lo pongo de nuevo. Perfecto, gracias. Vale. Sí, me escucháis, ¿verdad? Vale. Sí, perfecto. Vale, y lo veis bien también, ¿verdad? Todo ok, adelante. Bueno, pues seguimos. Bueno, comentaba que esto es un análisis realizado también con el microscopio electrónico de barrido en una de estas zonas de agregados de óxidos de hierro. Y bueno, y vemos eso, la presencia de oxígeno y hierro de los óxidos, aluminio y silicio de los silicatos y bueno, y ese oro que anda por ahí. Bueno, pues una vez que caracterizamos la superficie, pasamos a ver los rasgos morfológicos, que lo vamos a hacer en dos partes. La primera, mediante la descripción de los datos dimensionales, que es la parte, digamos, más sencilla, la preliminar, en la que vamos a determinar las dimensiones principales. Son el largo, el ancho y el grosor, que vamos a caracterizar. Vamos a hacer unas tablas con todos los datos estadísticos que podamos obtener. Nos vamos a quedar con los datos medios y la desviación estándar, que es muy importante en esta etapa. Todos estos datos los podemos representar de muchas maneras. He puesto dos ejemplos. Estos son diagramas de frecuencia, donde vemos también la curva normal teórica, ¿vale? Realizada para los valores promedio, en la que podemos obtener dos conclusiones así rápidamente. La primera de ellas es que, numéricamente lo podemos ver, pero visualmente es más fácil. En Casas de Don Pedro, las muestras de las pepitas, los valores de longitud y anchura son mayores que para Santibáñez, pero el grosor es prácticamente el mismo, es muy parecido. Y luego otra conclusión que podemos extraer rápidamente es que existen dos poblaciones, una muy clara, que abarca las dimensiones menores para el largo, el ancho y el grosor en ambas zonas, y otra que tenemos una población ahí un poco colgada en todos los casos, donde se incluyen los valores de mayor tamaño, o sea, las muestras de mayor tamaño. Otra forma de representar estos datos es mediante diagramas de Blockspot, que son estos de aquí. Son un poco más difíciles de interpretar de primer golpe y así de explicar. Pero bueno, las conclusiones que extraemos son las mismas. Lo que vemos aquí es que los valores mayores de longitud y anchura pertenecen a Casas de Don Pedro, más que a Santibáñez. Y aquí, aunque se ven mayores, la gran parte de esta población, bueno, se solapa en parte. Se solapa. Lo que se observa también es una gran variabilidad de tamaños, de longitud y anchura de Casas de Don Pedro respecto a Santibáñez. Bueno, se pueden hacer muchas más cosas con estos datos. Es un poco para tener unas nociones un poco generales. Una vez que tenemos las medidas, lo que empezamos a hacer es la descripción de datos categóricos. Esta parte es muy importante porque nos va a caracterizar el tipo de transporte que tenemos en las muestras que estamos estudiando. Es muy importante que este estudio contenga al menos el estudio de la esfericidad, la redondez, del aplastamiento del que ha sufrido las muestras durante el transporte y efectos y el plegamiento debido también a
ese transporte, porque nos van a caracterizar el transporte en ese sistema fluvial. Podemos comenzar identificando las muestras que tenemos en el diagrama de redondez y esfericidad de Powers. Es un diagrama un poco subjetivo porque consiste en relacionar las muestras que tú tienes con las que aparecen en estos dibujos. Entonces, tendrías un grado de redondez y un grado de esfericidad. Se pueden clasificar todos, como hemos hecho. Para evitar esta componente subjetiva, hace unos años elaboramos un diagrama similar, con el mismo fundamento, pero sustituimos estos dibujos por muestras reales, para que fuera mucho más fácil la identificación, ¿no? Intentamos que no fuera tan subjetivo. Este diagrama de aquí es para las pepitas y este diagrama de aquí es para partículas, es decir, muestras de mayor tamaño, muestras de menor tamaño. Bueno, pues una vez que tenemos caracterizadas en función de la esfericidad y la redondez nuestras muestras, las podemos representar, pues como están aquí en estos diagramas. Vamos a ver qué valores qué podemos extraer. Por ejemplo, en cuanto a la esfericidad, lo que observamos es que las morfologías predominantes en casas de Don Pedro son la subdiscoidal, la subprismática y la discoidal. En Santibáñez ocurre lo mismo. Son las mismas morfologías las que predominan, pero en porcentajes similares. En este caso no, predomina uno más que otro. Y es muy significativo el hecho que en casas de Don Pedro encontremos partículas esféricas y prismáticas y en Santibáñez pues no aparezcan o estén en porcentajes muy bajos. En cuanto a la redondez, muy importante, pues tenemos el grado de redondez predominante, va a ser el subredondeado y el redondeado en ambos casos. Pero, ¿qué sucede? Que en casas de Don Pedro, la proporción de pepitas que presentan rasgos de angulosidad, es decir, o de subangular, angular o muy angular, son muchísimo mayores que en Santibáñez. ¿Qué refleja? Está reflejando que las pepitas de casas de Don Pedro están menos transportadas, tienen un grado de transporte menor. Dentro de este estudio morfológico no se han incluido las morfologías, las pepitas idiomorfas. Al conservar esa morfología primaria, se entiende que su transporte o no existe o es prácticamente nulo. Por lo tanto, no se han incluido y se considera una población aparte que tiene una tasa de transporte muy baja. Bueno, ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta en estudios de este tipo? Muy importante, como he dicho antes, el aplastamiento. ¿Por qué? El aplastamiento influye en que va a modificar la morfología de las pepitas y de las partículas. Cuando empiezan a transportarse por golpeo y por martilleo, las partículas se van aplanando y van modificando sus dimensiones originales. Perdemos grosor y ampliamos la longitud y la anchura. Es decir, pasamos de pepitas que pueden ser esféricas o prismáticas a laminares. Lo que ocurre es que identificar este tipo de procesos tiene también una componente subjetiva muy grande, entonces hay que tener ciertas evidencias de que este proceso está teniendo lugar. Uno de ellos son las grietas en la superficie. Este ejemplo es muy claro, porque tiene todos los casos que necesitamos para determinar aplastamiento. Estas grietas que vemos en superficie, ¿qué va a pasar? Pues que más adelante, debido a más golpes o a más desgaste, se irá dividiendo y esta pepita pasará de este tamaño a dividirse en tres partículas de menor tamaño. Entonces, con el transporte, lo que tenemos es una variación en la morfología, además una disminución del tamaño por esta causa. Otra cosa que podemos tener en cuenta para determinar el aplastamiento es el engrosamiento de los bordes, como vemos en esta zona, más engrosado que la zona central. El aplastamiento tiene también un problema, o sea, determinar el aplastamiento trae una dificultad, que es determinar en qué casos esa morfología laminar se debe a este proceso o es una morfología heredada. Es decir, puesto aquí este caso de una muestra de oro con cuarzo, que se ve claramente que es el relleno de un filón. Esta es la salbanda de cuarzo, faltaría el otro lado. Y tenemos una muestra que es, bueno, no laminar porque es bastante gruesa, pongamos tabular. Si a esta muestra pierde el cuarzo en las dos partes, tendríamos una muestra de oro que es laminar en origen o que es tabular en origen. Tiene dos dimensiones predominantes ante la tercera. Luego, hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar esto porque nos puede dar muchos errores en nuestro estudio morfológico. Otro de los procesos que tenemos que considerar es el plegamiento. El plegamiento es más fácil de identificar, pero lo que vemos es una doblez en la superficie, o sea, en un lateral. Y lo que varía en este caso es la morfología de laminar
aprismática, es decir, perdemos longitud o anchura y ganamos grosor. Pues estas variaciones en la morfología las tenemos que tener en cuenta porque nos van a determinar procesos en el transporte, ¿no? Y nos va a ayudar a determinar esa tasa de transporte y ese grado de transporte. He puesto, por ejemplo, un dato sin más, ¿no? del engrosamiento por plegamiento, en el que es muy parecido, ligeramente superior en Santibáñez, pero que se encuentra en ambos casos en torno al 50%. Bueno, pues con todos estos datos que vamos obteniendo, vamos a realizar una serie de cálculos mediante unos índices. Hay muchos, voy a explicar solamente dos, que son probablemente los más fáciles de entender en una exposición de este tipo. Y luego luego se pueden relacionar todos los datos en sí. Les pondré un pequeño ejemplo. Tenemos por un lado el factor de forma Corey, que se define por esta fórmula, y que los datos, esta fórmula consiste es el grosor dividido entre la raíz cuadrada de la longitud y la anchura. O sea, con los datos dimensionales que obtenemos al principio, pues que hacemos estos cálculos. Los valores que vamos a obtener se encuentran entre 0 y 1. En el caso que los valores se aproximen a 0, las partículas estos valores nos van a estar indicando que las partículas se aproximan a partículas planas o laminares, lo que nos va a indicar una tasa de transporte mayor. Sin embargo, cuando se aproximan a 1, con los valores son más altos, se entiende que las partículas se aproximan a una forma regular, una esfera, y que el transporte es mucho menor. Para el caso del índice de aplastamiento de Cailloux, lo que mide este aplastamiento es cómo se redistribuye la masa de la pepita debido a esos golpes, ¿no?, que sufre durante el transporte. En este caso, el índice se calcula mediante la fórmula largo más anchura dividido 2 veces el grosor. En este caso, los valores se encuentran aproximadamente entre 0 y 100. Sin embargo, en este caso, el valor 0 determina partículas más esféricas, en este caso menor transporte, y los valores que son más alejados de 0, o incluso, que pueden alcanzar los valores más altos, son para partículas aplanadas que indican un transporte más elevado. Bueno, pues los valores que nos ofrecen las muestras de estos depósitos son para el factor de forma Corey 0,44 y 0,33 respectivamente, ¿no?, para Casas de Don Pedro y Santibáñez. Vemos que son valores que nos ofrecen, no son unas tasas de transporte muy altas, ligeramente mayores en Casas de Don Pedro que en Santibáñez. Sin embargo, el índice de aplastamiento de Cailloux sí que nos indica, nos da más datos respecto a esta modificación de la morfología y esta posibilidad de transporte. Vemos que los valores se aproximan más a 0, ¿no?, sobre todo en Casas de Don Pedro, lo que nos está indicando una tasa de transporte muy baja, sobre todo para el yacimiento de Casas de Don Pedro. Bueno, pues vamos viendo también otras diferencias, aunque al principio parece que es lo mismo, son pepitas en ambiente sedimentario. Vemos que hay muchas particularidades vamos encontrando muchas diferencias a nivel sedimentario, a nivel morfológico, a nivel textural. Y luego, por último, unas relaciones que podemos hacer, pues podemos relacionar todos los datos que tenemos, todos los índices, todas las medidas. En este caso he puesto una que es muy sencilla de entender y donde vamos a ver lo que se dice en este gráfico, y es la relación entre el factor de forma Corey y el índice de aplastamiento de Cailloux respecto a la esfericidad de las pepitas. ¿Qué sucede? Bueno, pues que las pepitas esféricas presentan valores de Corey más altos. Luego son las que han sufrido menor transporte, que coincide con la propia definición de la fórmula. Sin embargo, son las partículas discoidales y prismáticas las que ofrecen valores más bajos y mayor transporte. En cuanto al índice de aplastamiento Cailloux, lo que vemos es lo mismo, pero al revés. Es decir, las esféricas, que son las que tienen valores más bajos, son las menos transportadas, y de nuevo las discoidales y las prismáticas las que presentan una tasa de transporte mayor. Bueno, otra medida que se puede hacer para el estudio morfológico es la clasificación morfológica de zinc. Tanto el diagrama anterior de Powers como este de zinc se diseñaron para partículas detríticas, pero se utiliza ya en casi todos los trabajos de este tipo de estudios morfológicos en partículas de oro. ¿Cómo se utiliza este gráfico? Bueno, pues tenemos las medidas de anchura y longitud, es la relación anchura-longitud partido grosor-anchura. Nos van a dar unos valores y vamos a proyectar cada una de las medidas de las partículas, de estas relaciones que pertenecen a cada pepita o cada partícula, y nos caen dentro de este gráfico clasificatorio.
¿Qué conclusión obtenemos así rápidamente? Bueno, pues que el predominio de las morfologías discoidal y laminar coincide en ambos depósitos. Sin embargo, hay diferencias entre las esféricas y las cilíndricas, que apenas están representadas en Santibáñez, pero sí en Casas de Don Pedro. Y como vimos antes, son las partículas más esféricas las que presentan menor transporte. Luego, aquí de nuevo tenemos evidencias en las diferencias de transporte de las partículas entre ambos depósitos. Bueno, pues pasamos al estudio interno. Una vez que hemos caracterizado bien las pepitas, y sabemos que lo hemos hecho bien, porque una vez que hagamos esto ya no hay marcha atrás, no solemos tener posibilidades de ensayo y error porque estas muestras están contadas. Entonces, pasamos ya a estudiarlas por dentro. Lo que hacemos es, siempre que podamos, las cortamos a la mitad. Tengo aquí un vídeo, no sé si... No sé, perdonadme. Bueno, no se reproduce, no sé por qué. El caso es que esto es una sierra de precisión que lo que hace es cortar a la pepita a la mitad. De forma que podemos obtener dos fragmentos que estudiar por separado mediante técnicas diferentes que luego podemos cruzar y relacionar todos los datos sobre esa misma muestra de oro. Parte de ese oro lo llevaremos a hacer, por ejemplo, análisis químico tipo ICP para caracterizar los elementos traza, que son los que se encuentran en menor cantidad dentro de la aleación de oro. Y otra parte la utilizamos para realizar son probetas donde encontramos ya la superficie pulida interna del oro. En este paso tenemos un problema muy importante que se denomina efecto Bale-Bee. ¿Qué sucede? Debido a la baja dureza que tiene el oro, cuando se corta o se trata o se pule, esa superficie de corte o pulido se dispersa. Los átomos de oro se difuminan por toda la superficie y si yo la analizara tal cual, la composición química que me refleja no es la que verdaderamente tiene la aleación. Es decir, se ha desconfigurado. Para ello, bueno, esta sierra de precisión lo que hace es cortar muy lentamente, evita en parte ese proceso y luego podemos evitarlo de dos formas. Una sería tratando las superficies cortadas y pulidas con agua regia rebajada, que es un ácido que es capaz de disolver el oro. Rebajándolo lo disolveríamos lentamente. Y otra cosa que nosotros hacemos, y en base a una metodología que hemos desarrollado, es una serie de pulidos en el que vamos bajando gradualmente el tamaño de grano del abrasivo y logramos retirar ese oro de tal forma que podemos ver incluso la estructura interna de las pepitas y las inclusiones que contiene. Bueno, pues en base a diferentes análisis que realizamos, tanto textural como químico, podemos diferenciar tres partes o tres tipos de oro dentro de las pepitas de estos depósitos y que casi podríamos extrapolar a cualquier pepita que cogiéramos en cualquier otra zona. Tenemos por un lado el oro de tipo que llamamos oro 1, que es este oro más amarillo que ocupa la mayor parte de la pepita. Bueno, esto es una sección idealizada, ¿no?, de lo que vamos a ver. Como vemos, el oro 1 tiene el mayor volumen. Luego tendríamos el oro de tipo 2. Lo vemos como una capa que rodea toda la pepita. Aquí está exagerada. Bueno, a veces no. Esta capa puede tener micras de espesor. Y lo encontramos, pues eso, envolviendo al oro 1 o a través de grietas y huecos en el interior de las pepitas. Vemos estos canales que llevan hasta dentro y vemos también ese oro 2 en estas zonas. El tercer tipo de oro son estos puntos que tenemos aquí. Es el que comenté al comienzo, que va asociado a oxidróxidos de hierro y a filosilicatos. Y lo encontramos, pues eso, asociado a huecos y rellenos de grietas dentro de la pepita. Puede contener restos de cuarzo y otros minerales resistentes, como veremos a continuación. Pues vamos a explicar cada uno de estos tipos de oro y qué características tiene. Comenzamos con el oro 1. Esto que vemos aquí son secciones de pepitas, ¿no? Vemos el tamaño, micras. La mayor parte del oro que estamos viendo a esta escala es oro de tipo 1. Es el borde de oro 2, ese borde enriquecido que hemos visto en el diagrama. Pues aquí no aparece, no se ve, habría que ampliar. ¿Qué características tiene? Bueno, pues observamos restos del cuarzo filoniano. En este caso, el oro lo podemos encontrar también dentro del propio cuarzo filoniano. Y vamos a encontrar sobre todo una textura que es muy importante. Ampliando esta zona, vemos esta imagen de microscopio electrónico de barrido. Vemos estas líneas, ¿no?, que lo que están dibujando es una especie de mosaico, que no es más que el contacto entre los diferentes cristales que componen la
la masa de oro, es decir, es una masa policristalina y son puntos triples de esos contactos entre cristales. Este rasgo es muy importante porque lo que me está indicando son condiciones en la formación de ese oro primario. Es decir, vamos a entender que el oro de tipo 1 es el oro heredado desde el filón, es el oro que no ha tenido modificación. El análisis, las características químicas de este oro van a ser similares a las que tendría el oro en la mineralización primaria. Bueno, pues lo que me está indicando es eso, las condiciones en las que ha tenido lugar la formación de este oro. Es un ambiente hipogénico. Si analizamos el interior, lo que vemos son variaciones importantes entre ambas zonas. Los análisis en el interior de las diferentes pepitas que analizamos se reflejan en estos gráficos. El valor medio del contenido en oro es del 90% para las muestras de Casas de Santibáñez, perdón. Vemos una variabilidad bastante alta. Sin embargo, en Casas de Don Pedro sucede una cosa realmente interesante, que es que el interior, o sea, el oro 1, el grueso de la pepita, presenta una composición química prácticamente del 100% de oro. Es decir, es oro de extrema pureza, algo que sucede en muchas partes en el mundo, pero que no sucede con tanta facilidad. Estos valores suelen corresponder a oros que han sufrido procesos supergénicos, pero en este caso estamos ante oro primario. Vemos la diferencia, que es muy evidente. Aquí se han representado cómo varía el contenido en plata a medida que hacemos análisis hacia el exterior. Bueno, aquí solamente se han representado los análisis sobre el oro de tipo 1, el oro interno. Pero vemos que dentro de las pepitas los valores, los porcentajes de plata son muy similares. Es decir, la composición dentro de las pepitas es muy homogénea. Y eso sucede en las dos zonas. Sin embargo, aquí en Casas de Don Pedro lo que vemos es que los valores del oro en la zona interna pues son muy altos, como acabamos de ver. ¿Qué más cosas vamos a observar en este tipo de oro? Pues las inclusiones, muy importantes porque también nos van a permitir caracterizar, nos van a dar ideas sobre las condiciones de formación del oro, nos va a permitir establecer la paragénesis y tener una asignatura. Vamos a poder diferenciar tipos de oro, vamos a poder hacer poblaciones. Vamos a ver hay diferencias entre ambos depósitos muy claras, muy evidentes. En Santibáñez encontramos gran cantidad de sulfuros habituales como galena, pirrotina, calcopirita o arsenopirita. Y también encontramos minerales bastante menos frecuentes, como es una fase no aprobada por la IMA, que es un sulfoarseniuro de níquel, hierro y cobalto. Se han encontrado algunas de las pepitas de esta localidad. ¿Qué sucede en Casas de Don Pedro? Por el contrario, pues que en las pepitas apenas se han encontrado inclusiones. Esta diferencia ya es importante y las únicas inclusiones que se han encontrado son de auroestivita, que es un antimoniuro de oro. Aquí tenemos cómo se ve la arsenopirita. Aquí tenemos una arsenopirita, no sé si había alguna más por ahí. Arsenopirita, pirrotina, galena, ese sulfoarseniuro asociado a pirrotina dentro de las pepitas de Santibáñez. Y esta sería una de las pocas inclusiones que se han obtenido porque se han identificado en las muchas pepitas de esta zona que se han estudiado. O sea, no abundan las inclusiones y las que se encuentran, pues bueno, coincide con esa asociación de antimonio, pues, dado que se trata de un compuesto de oro antimonio. Bueno, pasamos a ver el oro de tipo 2. ¿Qué sucede con este oro? Bueno, este oro, como hemos visto en el diagrama anterior, en el esquema idealizado, rodea las pepitas. En ocasiones se observan estos cambios de color que obedecen simplemente a cambios de composición. Este oro que tenemos aquí más amarillo, o un amarillo claro, sería el oro de tipo 1, que tiene mayor contenido de plata. Y sin embargo, este oro 2, que rodea la pepita, es mucho más oscuro debido a que ha perdido toda la plata, o casi toda la plata. Es prácticamente oro puro. Lo podemos ver también en zonas internas. Aquí vemos esta grieta. Esta es una imagen también a microscopio electrónico de barrido. Esta grieta lo que representa, sin más, es un despegue a través de planos de caras de contacto entre cristales. A lo largo de esta grieta se ha formado este oro de tipo 2 y tenemos también un relleno de oro 3 que explicaremos más adelante. Si analizamos estos bordes, lo que vemos es un incremento en la pureza respecto al oro 1. Vemos que si anteriormente el oro 1 era del 90%, tenía el 90% aproximado de oro, aquí tienen prácticamente el 100%. Incluso en Casas de Don Pedro ha subido. Si teníamos 99, 99,5, es prácticamente el 100%. Bueno, en este punto es muy importante comentar un error que se tiene a la hora de estudiar este tipo de muestras. Y es que la mayoría de la gente analiza las pepitas simplemente en superficie.
Si analizamos en superficie, lo que estamos analizando es este borde de oro enriquecido, en el que no tiene plata. Por eso, en la mayoría de las referencias que encontramos por ahí, todas las pepitas son de oro puro. Nadie ha querido deshacerse de ellas, nadie ha querido cortarlas para estudiarlas en profundidad y lo que ha analizado es la superficie. Luego hay un error en la interpretación de la composición química de ese oro. Vamos, el 90% de las pepitas que encontramos por ahí en la literatura no se han analizado de esta forma. Hombre, de forma profesional sí, pero las referencias que encontramos a nivel local y tal, que nos dan muchas pistas para la investigación, no se ha hecho de esta forma. Así que las pepitas de 24 quilates que te enseñan por ahí, pues no son de 24 quilates, a no ser que sean de Casas de Don Pedro. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos muy claros donde se ve esa variación de la plata respecto al oro, del oro tipo 1 al oro de tipo 2. Vemos cómo en esta pepita de Santibáñez la composición, los contenidos en plata son muy homogéneos, entre el 8 y el 9% la zona interna, y cuando nos aproximamos a la zona de borde, cae en picado y se incrementa el contenido en oro. Es decir, se está perdiendo, se ha perdido plata. Y sucede lo mismo en Casas de Don Pedro, aunque con un rango mucho más estrecho. Fijaros que es 99,2, 100%. Se observa esa caída porque los análisis en la superficie son prácticamente el 100% y hay pequeñas variaciones con la zona interna. En Casas de Don Pedro no vemos esa diferencia de color porque prácticamente la composición entre ambos tipos de oro es similar, es idéntica. Entonces, no hay cambios de color. Bueno, el último tipo de oro que encontramos en las pepitas es este oro de tipo 3. Se caracteriza porque son pequeñas partículas alotriomorfas de tamaño micrométrico que se encuentran cementados con oxidróxidos de hierro y asociados también a filosilicatos y restos de minerales resistentes como son cuarzo o rutilo en este caso. ¿Qué características tienen estas partículas? Pues que las podemos ver orientadas. En muchas ocasiones aparecen orientadas subparalelas a la superficie de la propia pepita y están zonadas. Vemos que a medida que nos acercamos al borde el contenido en oro va aumentando. Vemos esos minerales resistentes, como comentaba antes. En el cuarzo, una característica muy importante que encontramos es que tiene golfos de corrosión. El oro está parcialmente disuelto. Y encontramos también minerales resistentes como rutilo, que a su vez contiene esas pequeñas partículas de oro en su interior. Bueno, esto es otra pepita de Santibáñez, donde vemos estos agregados. Esto que vemos aquí en color blanco son estas partículas de oro. Los huecos están rellenados por oxidróxidos de hierro y filosilicatos, como vamos a ver ahora. Son muy difíciles de analizar debido a su pequeño tamaño, incluso microsonda electrónica, que eres capaz de analizar cosas muy, muy, muy pequeñas. Es difícil porque la mayoría de los análisis se solapa en parte de la matriz, digamos. Entonces, los análisis no son buenos, siempre me va a dar contenidos de hierro, de silicio y tal, que no me van a poder configurar la composición química verdadera de ese oro. Pero sí se puede hacer una cosa para determinar su pureza, que es un mapa de distribución de elementos. En este caso hemos analizado el oro, la plata, el hierro y la sílice, cómo se encuentran dentro de la pepita, de este fragmento, ¿no? de este trozo. Vemos en esta primera imagen el oro, bueno, lo encontramos con dos tonos, este tono verde amarillento y este tono azulado. Si lo comparamos donde aparece la pepita, sí que vemos que donde está el oro 1, que es este de aquí verde amarillento, tenemos plata, ¿vale? Pero donde tenemos el oro 3, que se supone que es oro puro, pues no tenemos plata. Y efectivamente, pues ese oro que tenemos ahí es de extrema pureza. Sin embargo, también lo que encontramos es que el oro está asociado a hierro y a silicio en los mismos huecos y como veis, silueteando la pepita, que es la superficie. Lo que tenemos aquí son esos óxidos de hierro y estos filosilicatos que se encuentran en los huecos. Bueno, ¿cómo se interpretan estos dos últimos tipos de oro? Porque esa pureza tan elevada respecto al oro 1 se explica solamente por procesos supergénicos que tienen lugar, o sea, procesos de alteración que tienen lugar cuando el oro se encuentra en un medio con fluidos que son favorables a estas alteraciones. Por ejemplo, tenemos esta interpretación, vamos a ver cómo podemos explicarlo. Tenemos este oro que está asociado a cuarzo, que está fracturado, por el que a través de esas fracturas entrarían fluidos cargados en otros elementos, en otros iones.
Si tenemos presencia sobre todo de ion cloruro, que suele ser habitual en estos suelos, lo que sucede es que el ion cloruro reacciona con la plata y la lixividad de la superficie, dando lugar a este oro de tipo 2. Se generaría un borde de oro enriquecido por la pérdida de plata debido a esta lixiviación. Si la alteración progresa, es decir, si para aquí tendríamos solo un borde de oro 2, pero como hemos visto algunos bordes que presentan porosidad. Esto se debe a que esta alteración continúa y parte de este oro comienza a disolverse. También reacciona con el cloro y forma cloruros de oro que pueden ponerse en disolución. Vemos como el cuarzo continúa disolviéndose, que la alteración continúa progradando hacia el interior de la pepita, el borde enriquecido cada vez es más ancho, cada vez se disuelve más oro y van entrando desde el exterior, bueno, pues esos filosilicatos y hierro, ¿vale?, a esta zona. En la siguiente etapa lo que sucede es que los complejos se desestabilizan, sobre todo el complejo cloro-oro. El complejo cloro-plata es mucho más estable, lo que sucede cuando se oxida el hierro es inducir la reducción del oro, por lo que precipita y va a precipitar en forma de oro de alta pureza, porque la plata permanece todavía en la disolución. Entonces, van a precipitar parte de este oro que se ha disuelto en esta zona, pues va a precipitar en zonas más alejadas. Y lo que nos va a quedar en esta zona es un residuo poroso de este proceso de disolución. Si esta alteración para o la muestra es erosionada, si se erosiona toda esta parte, lo que nos queda es la zona protegida, que es idéntica a lo que se encuentra, por ejemplo, en este hueco de una pepita de Casas de Don Pedro. Bueno, y la última muestra que vamos a comentar, el último tipo de muestra pertenece a Casas de Don Pedro, son estos fragmentos de cuarzo con oro. Vemos el oro visible en estas fotografías aquí abajo y si cortamos estos fragmentos, vemos la disposición del oro en su interior, ¿no? Tenemos cómo rellena huecos y cómo se adaptan las morfologías de estos espacios y va asociado a estos minerales de color amarillento ocre, que según la sección que pillemos los vamos a ver con su hábito característico acicular, que es la oxiplumboromeita, que es este óxido de antimonio y plomo. Bueno, aquí algunas imágenes de cómo se ve la oxiplumboromeita en el microscopio y al microscopio electrónico de barrido. Vemos esas fibras alargadas. Bueno, este mineral obviamente lo caracterizamos a partir de difracción de rayos X, porque cuando lo vemos en muestra de mano puede ser cualquier cosa. Los ocres de antimonio pues pueden ser muchos y son difíciles de identificar en muestra de mano. La difracción de rayos X lo que nos indicó fue además la presencia de cantidades trazas de valentinita, que es otro óxido de antimonio. Luego, la presencia de minerales de antimonio asociados a la mineralización aurífera es más que evidente. En esta otra imagen lo que vemos es el aspecto de la mineralización primaria, en uno de los huecos, un hueco dentro de esos fragmentos de cuarzo. Y esta sección hexagonal corresponde a un prisma de cuarzo. Bueno, si estudiamos ese oro al microscopio, vemos que realmente existen dos tipos de oro. Por un lado, el oro de tipo 1, que es el oro de la zona interna y que va a ser el equivalente al oro 1 que podemos encontrar en las pepitas, y un cuarto tipo de oro que solo aparece en este tipo de muestras y que texturalmente es muy parecido al oro 3 de las pepitas, es decir, son partículas muy finas, pero que presenta bastantes diferencias. En cuanto al oro de tipo 1, pues vemos que de nuevo ocupa la mayor parte de las muestras de oro que observamos o del oro que observamos asociado al cuarzo. Composicionalmente tiene una variación grande de plata respecto a las pepitas del mismo sitio. Vemos que los valores medios son del 86% de oro respecto al 99% que presentan las pepitas, y además se han encontrado cantidades traza de cobre que tienen un valor medio de hasta el 11%. Eso es porque en algunos puntos incluso se ha encontrado cobre nativo, valores de cobre de por encima del 90%. Lo cual es muy importante porque estamos caracterizando también químicamente este tipo de muestras. En ninguna de las otras pepitas y muestras analizadas se han encontrado otros elementos que no fueran oro y plata, pero en este caso sí tenemos cobre, lo cual es muy importante. También obtenemos inclusiones de otros minerales. No hay muchas y las que se obtienen son de nuevo aurostivita, al igual que sucede en las pepitas idiomorfas de Casas de Don Pedro. Y luego tendríamos ese oro de tipo 4. Como vemos de nuevo, son partículas de tamaño de grano muy fino, alotriomorfas, que van asociadas tanto a óxidos de hierro como a esta oxiplumboromeita. De hecho, en esta imagen lo que se ve es esta disposición acicular, están orientados, pero es porque se encuentran rellenando los huecos de esas fibras de
del mineral que hemos visto en la diapositiva anterior. Y aquí lo que se ve es el oro de tipo 4, bueno, pues asociado a sulfuros que se han oxidado, que se han alterado. En cuanto a la composición química de este oro de tipo 4, bien, se parece mucho al oro de tipo 3, pero vemos que químicamente no es igual. Tenemos, la pureza es inferior, aunque es elevada, es inferior. Si comparamos los tipos de oro que encontramos tanto en las muestras de oro de los fragmentos de cuarzo como en las pepitas, vemos esa diferencia claramente. Tenemos el oro de tipo 1 con una amplia variabilidad, un amplio rango de valores de plata que superan incluso el 15%. Tendremos el oro de tipo 4, que para ser un oro, este oro de grano fino parecido al oro 3, tiene también valores muy altos de plata, en contra de la extrema pureza que presentan las pepitas. Luego, a lo mejor, estas pepitas no proceden de estos mismos fragmentos de cuarzo. A lo mejor tenemos diferentes mineralizaciones en el entorno que me están ofreciendo diferentes tipos de muestras. Bueno, pues este tipo cuarto de oro, el que se observa en los fragmentos de cuarzo, se interpreta también como una etapa tardía dentro del proceso hidrotermal que da lugar al oro, en el que ha habido una removilización y una alteración de esos sulfuros y una removilización de oro, ¿no?, que va a ocupar los huecos que deja los sulfuros al alterarse. Bueno, pues pasamos ya a terminar. Vamos a ver, he realizado esta tabla con las conclusiones más importantes. Vamos a ver las diferencias que encontramos y qué interpretaciones les podemos dar a modo de resumen. En cuanto a Santibáñez, vemos que, bueno, en Santibáñez el depósito puede tratarse de una serie de terrazas muy erosionadas de edad pleistoceno, y en Casas de Don Pedro está bien identificado el depósito, es un glacis de edad pliopleistoceno. ¿Qué muestras encontramos? Bueno, pues en el primero de estos depósitos solamente pepitas alotromorfas. Bueno, hay fragmentos de cuarzo también con oro, pero no hemos tenido acceso a ellos, no hemos podido estudiarlos, pero son anecdóticos, muchísimo menos abundantes que sucede en Casas de Don Pedro. En Casas de Don Pedro vamos a tener pepitas, tanto alotromorfas como idiomorfas, esos fragmentos de cuarzo con oro. Es decir, ya estamos viendo diferencias. Estas diferencias entre las muestras también nos están indicando poblaciones de muestras y diferentes grados de transporte. En cuanto a la morfología, la esfericidad discoidal, subdiscoidal y subprismática coinciden en ambas zonas. Sin embargo, en las de Santibáñez no vamos a encontrar partículas esféricas. Y en cuanto a la redondez, coinciden que las predominantes, la redondez predominante, subredondeada y redondeada. Sin embargo, de nuevo, en Santibáñez no vamos a encontrar esas morfologías, esa redondez de tipo angular. De nuevo, me está indicando que las muestras de Casas de Don Pedro presentan un grado de transporte mucho más bajo. El transporte medido con los índices el índice de Core y el índice de aplastamiento, pues indican, bueno, la relación entre ellos es que el transporte en ambos casos es bajo, siendo mucho más bajo en Casas de Don Pedro por el resto de parámetros que se han medido. Si queremos relacionar esa tasa de transporte con la distancia recorrida, en Casas de Don Pedro es muy sencillo, puesto que en el mismo entorno tenemos tanto las mineralizaciones primarias como los propios depósitos secundarios. Y viendo la dispersión y el radio que tenemos, pues estas partículas prácticamente o no se han movido o se han desplazado como mucho 2 kilómetros. En el caso de Santibáñez, bueno, es un poco más difícil de establecer porque el método de transporte difiere. Y, bueno, aunque las pepitas puedan parecerse un poco, lo podemos hacer un poco más así redondeado, ¿no? Si establecemos como límite máximo 2 kilómetros de Casa de Don Pedro, pues podemos pensar que en Santibáñez han recorrido 3, 4 kilómetros, 5 como mucho. La textura interna en ambos casos nos indica una composición que está compuesto por diferentes cristales, una estructura microcristalina o policristalina, y en Casa de Don Pedro, además, monocristales. Esta textura y estos hábitos corresponden a oro que se forma en ambiente hipogénico, es decir, a altas temperaturas dentro de una roca. Posiblemente las temperaturas en las que nos movemos nos encontramos en el rango de mesotermal, entre 300 y 200 grados de temperatura. Claro, con esta textura y con estas temperaturas sabemos que el oro se ha formado en un ambiente hidrotermal, por lo que estas masas no tienen nada que ver con algo que está muy de moda, que es la acreción bacteriana o la acreción de oro en ambiente supergénico. En este caso, únicamente en el ambiente supergénico lo que nos ha hecho es producir oros secundarios, ese oro de tipo 2 y el oro de tipo 3, es decir, nos ha refinado parcialmente el oro, no nos lo ha concentrado.
En cuanto al valor medio del oro de tipo 1, que es el que nos da las características primarias, en Salvatierra es del 90%, como vemos en Casas de Don Pedro, las pepitas es prácticamente el 100%, es de extrema pureza. Sin embargo, en el cuarzo es mucho más bajo. Luego vemos que existen diferencias de composición y tenemos diferentes poblaciones. Luego, cada vez está más claro que proceden al menos diferentes filones. Los elementos traza que nos permiten diferenciar signaturas químicas, únicamente hemos encontrado cobre en el oro de Casas de Don Pedro asociado a cuarzo. Las inclusiones también son muy importantes, porque son muy diferentes. Tendríamos esa serie de filones de cuarzo con sulfuros más habituales, en este caso arsenopirita, calcopirita, pirutino-galena en Salvatierra en Santibáñez el Alto. Y en Casas de Don Pedro, las únicas inclusiones corresponden a urostibita. Bueno, está bien porque vemos que, de nuevo, que está relacionado con esa mineralización de antimonio. Y por último, los minerales asociados que encontramos en Santibáñez son solamente hidróxidos de hierro. Sin embargo, en Casas de Don Pedro encontramos también oxiplumboromeita y valentinita. Luego, mineralizaciones de antimonio que nos confirman esas dos diferentes mineralizaciones, esos diferentes filones de los que hablábamos al principio de la exposición. Vale, y para terminar, pues un modelo genético de estas mineralizaciones bastante idealizado en el que se incluyen casi todas las características de las que hemos podido hablar. Hay muchas más que no da tiempo a explicar, pero bueno, ¿qué vamos a encontrar? Tenemos este perfil, este bloque diagrama. En un primer momento tendríamos la formación de estos filones de cuarzo que podrían estar relacionados con un evento magmático. En Casas de Don Pedro, pues no se han encontrado evidencias de este plutonismo. En Santibáñez sí, está mucho más cerca. Tenemos los granitos de la Sierra de Gata o el propio Plutón de Santibáñez. Por lo que el origen o la fuente del calor que daría lugar al hidrotermalismo podría ser tanto una fuente magmática como un propio metamorfismo. Que el metamorfismo lo que hace es incrementar la temperatura y la presión en estas zonas y podría ser el origen de estas mineralizaciones de cuarzo. Bueno, pues tendríamos la primera formación de cuarzo con este oro en su interior, donde tendríamos el oro de tipo 1 y en una última etapa la formación de ese oro de tipo 4 que hemos visto asociado a los fragmentos de cuarzo de Casas de Don Pedro. Lo que sucedería a continuación es que en algún momento algún bloque se levanta, en este caso este que tenemos aquí. Si este fuera el relieve ordovícico de Casas de Don Pedro, estas cuarcitas empezarían a erosionarse, comenzaría a formarse un abanico, que en Casas de Don Pedro pues es un glacis, que al circular por encima de la superficie, que esta superficie está previamente alterada, seguramente ha sufrido algún proceso laterítico, bueno, pues la erosiona e incluye los fragmentos en el interior del depósito. En la situación A, ¿qué tenemos? Bueno, pues parte de este oro se incluye en los sedimentos. En la situación B, lo que tendríamos es una mezcla de las partículas procedentes de los diferentes filones mineralizados que encontramos en la zona. Y en la situación C, lo que tendríamos es una similar a la situación A, pero más alejados, digamos, de la fuente de este abanico, y a donde van a llegar pepitas ya transportadas desde filones que se encuentren más alejados. O sea, aquí ya vamos a ir teniendo una mezcla de poblaciones. Y en una última etapa, lo que sucede es que el gran depósito sedimentario es erosionado, es remodelado, como se ha visto como se ve en Santibáñez el Alto. Tendríamos, por un lado, restos del original de gran espesor que podrían estar tapando, en esta situación A, podrían estar tapando restos de filones de cuarzo que pueden tener mineralización. De hecho, por eso la gente sigue investigando en esta zona. En la situación B lo que tendríamos es ese depósito retocado, ya erosionado, con las partículas auríferas o esas pepitas auríferas concentradas en la vertical. Lo que antes tenía 2 metros, 3 metros, 5, lo que fuera, ahora tiene medio metro, tiene 1 metro. Entonces, todas esas pepitas están concentradas en la vertical. Y lo que tenemos es una mezcla de áreas fuente de los diferentes filones que se encuentran en esta zona. En la situación C, lo que tendríamos es que parte de esos filones quedan al descubierto, por eso han sido explotados en época romana, porque esos filones que contienen oro eran visibles, podían verse. Por eso existen tantas mineralizaciones, tantas explotaciones de este tipo en la zona de Casas de Don Pedro. Porque realmente lo que hay son un gran número de mineralizaciones filonianas, de pequeñas dimensiones, pero muy numerosas, y que han sido detectadas por los exploradores de la época y han sido explotadas entonces. Y la situación más distal, que sería la D, donde tenemos pepitas procedentes de todos los filones,
y que podría ya ser la situación en la que encontramos Santibáñez el Alto, que es la que presenta partículas más transportadas, que ya no tienen rasgos cristalinos, ¿no? Y que presentan unas morfologías más parecidas. No hay tanta división entre poblaciones de morfología. Entonces estaríamos en esta zona más alejada. Bueno, pues hasta aquí. Bueno, comentar que se me olvidaba que en este ambiente, cuando las partículas se encuentran ya en el ambiente sedimentario, incluso todavía en el oro en el filón puede ser, empieza a ser alterado, se forma el oro 2 y este oro de tipo 2 también puede formarse en el ambiente sedimentario y además el oro de tipo 3, ¿no? Que son los secundarios, el oro supergénico que tiene lugar en este ambiente. Bueno, pues hasta aquí la explicación. Espero que al menos hayáis pasado un rato entretenido y nada, si tenéis cualquier consulta, cualquier duda, pues estaré encantado de atenderos si puedo contestar. Así que muchas gracias. Bueno, Santos, pues felicidades por tan brillante exposición. Se nota que tienes el tema muy trabajado y que eres un experto en el tema, desde luego. Bueno, pues muchas gracias. Sí, considero que ha sido muy brillante. Soy un apasionado del tema. No había tenido la oportunidad de que alguien me explicase de forma tan profunda y tan precisa, pues, y con un estudio donde ha seccionado un montón de pepitas y donde se ha podido analizar las inclusiones, etcétera, etcétera, y me parece un trabajo muy brillante y que seguro que os queda trabajo para largo, porque entre yacimientos y afinar metodologías y tal, creo que os quedará ahí un trabajo. Podéis seguir buscando pepitas durante bastante tiempo, me parece. Sí, la verdad es que tenemos suerte, ¿eh? Además es una cosa que está en el tope. O sea, la investigación de oro siempre es puntera y en esto, he contado, yo creo que lo que se podía entender de manera más sencilla en una exposición de 1 hora, pero hay muchas más cosas que hacemos, mucho más complicadas y ofrecen muchos más datos. Es decir, al final no es lo que haces por separado, sino el cómputo de todas las técnicas que utilizas. Y se ven cosas muy curiosas y se están llegando a resultados muy interesantes. Y con el tiempo se descubren nuevas zonas, nuevas mineralizaciones que siempre van dando juego, ¿no?, a toda esta investigación. La explicación para mí ha sido nítida y precisa. De hecho, tengo aquí un folio para anotar algunas dudas, pero es que según me iba surgiendo algo, enseguida explicaba y entonces ya tachaba. Y la verdad es que me he quedado aquí con cosas, unas preguntas meramente anecdóticas que no están basadas en la explicación, sino en cosas que se me han ocurrido. Por eso prefiero dejar paso a alguien que tenga cualquier pregunta y que sea de interés, pues ánimo. Pues nada. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por la charla. Yo quisiera saber si es posible, tengo la curiosidad de saber cuál es el origen del glacis rojo, de qué viene ese sedimento, de qué tipo de roca viene. El glacis rojo se forma simplemente porque la zona de las cuarcitas, es del mapa que te lo pongo si quieres, que tardamos menos y lo vemos. Lo que ocurre simplemente es que se está desmontando el relieve ordovícico que se encuentra en esa zona. Es decir, hay unas cuarcitas que se erosionan, posiblemente porque se están levantando, empiezan a erosionarse y la cuarcita empieza a rodar ladera abajo. Empiezan a formarse gran cantidad de sedimentos que van a favor de la pendiente y ese material baja con energía suficiente y una granulometría mucho más gruesa que la que encontramos en los materiales que se encuentran sobre la superficie del complejo de las pizarras, y lo que sucede es que lo erosiona, lo abrasiona, pasa por encima, lo degrada y lo incluye en los sedimentos que se están formando desde el glacis, ¿vale? Mucha gente piensa que el oro de Casas de Don Pedro procede de las cuarcitas porque se encuentran en el glacis. Sin embargo, las mineralizaciones primarias no están en la cuarcita, están en el complejo esquistocrobáquico, están las pizarras. La única interpretación que hay es simplemente que ese glacis pasa por encima de la superficie, la erosiona y esos sedimentos, o sea, el material erosionado se engloba a los materiales que proceden de la cuarcita. Te pongo la imagen, perdón un segundo, y lo vemos.
Va, a ver. Aquí, bueno, aunque es un bloque de diagrama, es más o menos lo que sucede. Está más basado en Casas de Don Pedro que en Santibáñez, porque en Casas de Don Pedro puedes obtener más datos. Este sería el relieve de cuarcitas y lo que sucede es que se erosiona, se va erosionando, es mucho más alto, se erosiona, ese material erosionado empieza a caer por la ladera y empieza a transportarse en con el agua, ¿no? Y el abanico que se forma, o este glacis en este caso, lo que sucede es que erosiona la superficie y este material que erosiona pasa a formar parte de los sedimentos que proceden de las cuarcitas, que son sobre todo restos de cuarcita, arena, filosilicatos. Y al llegar aquí, bueno, pues aparte de esa cuarcita lo que tiene son fragmentos de pizarra. Ese es el origen, ¿no? Una mezcla de materiales, pero sobre todo por la descomposición de la cuarcita de la sierra. Okay. ¿Alguna pregunta, alguna duda más? Sí, yo tenía, bueno, antes agradecerte y felicitarte por la brillante exposición. La verdad es que ha sido un placer escucharte. Yo tenía, no sé si una pregunta, si es oportuna o si es una pregunta que tiene sentido. Hablaba, me parece que la capacidad del transporte de estas pepitas es aproximadamente de 2 kilómetros, ¿no? Pero me imagino que eso dependerá mucho del tamaño. Y también me ha parecido leer en alguna publicación tuya que, por ejemplo, la zona de Fresnedoso, que es la zona en la que de vez en cuando hacemos esa iniciación de bateos para los chavales y para la gente profana en esta materia, que el oro que aparece allí es un oro que puede proceder tanto de Santibáñez como de otra fuente que puede ser alguna zona cercana de Descarga María, ¿no? ¿Qué capacidad, en definitiva, tiene el agua o han tenido los distintos medios de transporte para llevar ese oro hasta esas distancias? Bueno, en el Fresnedoso sucede una cosa también particular, y es que el oro no está directamente transportado o sea, está transportado por el arroyo, pero no viene de aguas arriba como se puede pensar, que, bueno, se erosiona una mineralización primaria, unos filones, y están aportando oro que por mucho tiempo es arrastrado aguas abajo. Lo que sucede en el Fresnedoso es que existe un depósito previo, hay un terciario, hay un conglomerado terciario por el que circula el propio arroyo Fresnedoso. Entonces, el que verdaderamente contiene el oro es el depósito terciario, es ese conglomerado. Lo que hace el agua cuando pasa por encima, el arroyo Fresnedoso, es extraerlo por donde circula, extraerlo de ese conglomerado y situarlo en los depósitos actuales que nosotros bateamos, que es el cuaternario, lo concentra ahí. Entonces, determinar el área fuente de esas partículas se ha hecho en base a poblaciones morfológicas. No sabemos exactamente el área de aporte, podemos estimarlo en base a las tasas de transporte, pero hay que pensar que no viene directamente de la erosión de los filones, sino que hay un paso intermedio, hay una acumulación anterior, hay una reconcentración previa, y lo que sucede es como hay diferentes etapas en el transporte. Hay que considerar un transporte desde el terciario hasta el momento que lo encontramos y desde que se erosiona hasta el terciario. Entonces, es más complicado establecer las áreas de aporte concretas. Sin embargo, bueno, claro, hay que recurrir a paleorrelieves, a cómo se encuentran esos sedimentos en la época en la que se están produciendo, porque luego la cuenca sufre basculamientos, no sabemos exactamente, hombre, se puede determinar las áreas de aporte o las zonas de aporte de esos sedimentos, pero es mucho más complicado. Sí, pero mi pregunta iba más en eso, lo que tú dices, ¿no? Si ese terciario retrabajado, ese área de Descarga María no es un área demasiado distante para que pudiera tener ese origen. No, hay que considerar también que las partículas se erosionan, o sea, se modifican hasta un punto, no se modifican eternamente. O sea que hay un grado de transporte a partir del cual calcular los kilómetros que ha recorrido es bastante complicado, y sobre todo se ha sufrido diferentes etapas, como es un transporte, una acumulación, otro transporte, otra acumulación, etcétera. No es descabellado pensar que pueden venir desde esa zona, sobre todo porque las mineralizaciones principales las encontramos en esa zona, ¿no? En esas zonas de la sierra. Voy a dejar de... A ver... Perdón. Iba a dejar de compartir aquí. Cancelar. No sé si...
No sé si me veis la presentación. Bueno, pues eso, que simplemente que es difícil de determinar porque ese caso es mucho más complicado. Pero no debe ser extraño que proceda de esa zona porque es la sierra, esa sierra en concreto es la que está aportando el oro a la red de drenaje. Yo te quería hacer otra pregunta que a lo mejor, bueno, no sé si viene un poco al caso, a lo mejor para ti que eres más entendido el tema, es un supuesto que es imposible, no lo sé, pero se me ha ocurrido. ¿Se ha dado el caso o se puede dar el caso de que una pepita de oro en el transporte, en vez de perder plata, que se va con los sulfuros, puede ser que adquiera otros elementos de nativos, plata, sí, cobre, que lo vayas queriendo? Hombre, no va a ser tanto debido al transporte, sino a procesos químicos que se den en el sedimento. Claro, me refiero durante el transporte, que llegue a una zona donde se den las condiciones y que una pepita adquiera y que a lo mejor, no sé si os ha dado el caso de que tenga mucha plata. No, en estos casos no. En estos casos no, porque la plata reacciona enseguida, se lixivia muy rápidamente en cuanto está. La presencia de otro elemento podría estar, pero en este caso no hay nada más. No hay nada más móvil. Sí que hay efectos en el que se encuentran trazas de cobre en los bordes o que se han añadido posteriormente, pero eso es debido a que el oro reacciona con fluidos que lo contienen, pero si en este caso no los tienes, no van a aparecer nunca. O sea, aquí, no sé decir afortunadamente, para el estudio sí, porque te lo simplifica mucho, básicamente va a ser oro y plata. Entonces, cuando sucede algo es pérdida de plata. Al menos en estas. Y no se ha dado el caso de ningún enriquecimiento de ningún tipo, a la inversa. Ni que se enriquezca en oro, ni que coja cobre, ni nada. Y otra pregunta ya a nivel de coleccionista, porque, bueno, cuando estaba hablando de los procesos que sufren en el transporte, las pepitas, ¿no? De aplanamiento, agrietamiento y tal, ¿se ha dado el caso o hay alguna pepita que hayáis estudiado que la pepita se componga, que se hayan unido dos pepitas en el transporte y...? Sí, a ver, eso es un concepto que también hay que contemplar cuando estudias el aspecto morfológico de las pepitas. Sucede en algunos yacimientos, hay artículos donde se pone de manifiesto este proceso, la unión de partículas durante el transporte, pero si lo piensas bien, la posibilidad de que